nada más decir que los contratos de las empresas relacionadas con Pegasus van a subirse a la red. En el caso de Enrique Peña Nieto, mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a la información del día de hoy. Me es un gusto tenerte nuevamente aquí en este video y que te quedes con nosotros hasta el final para que te enteres de lo que está sucediendo el día de hoy. Pues ya se acerca la consulta popular, ya estamos a mitad de semana, el domingo 1 de agosto será un día histórico. ¿Por qué lo digo? Porque jamás en una administración de gobierno se había realizado una consulta popular avalada por el INE. Es decir, jamás se había hecho una consulta en la que el pueblo fuera consultado sobre un tema público, un tema general. En este caso, el juicio a los expresidentes que gobernaron a México durante el periodo neoliberal, como lo denomina el presidente López Obrador. En este término, la consulta popular tiene una pregunta que en sí es ambigua, pero que a mi interpretación como mexicano, como ciudadano, es una pregunta conceptual. Y esto va a demostrar que la gente está participando en querer salir de su casa el domingo a votar por un tema que es realmente de interés público, algo que jamás había realizado en el país, y pues hay gente que no está muy contenta por esto. Hay personas del medio, como Denise Dresser, que opina que es una pérdida de tiempo el hecho de hacer esta consulta. La politóloga Denise Dresser se lanzó contra el presidente López Obrador y la consulta para juzgar a los expresidentes de México. Varios medios hablan de esto. Denise Dresser enfureció y volvió a sacar su veneno contra el presidente López Obrador y la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. ¿Qué fue lo que dijo Denise Dresser? Bueno, esto escribió en su cuenta de Twitter. La consulta se promueve como decisiva para juzgar a expresidentes, pero es un distractor más. Lo que podría haber sido un ejercicio ejemplar de democracia participativa es una trampa. Si AMLO quisiera investigar corrupción e impunidad, puede actuar ya. Y claro que se va a actuar. Para empezar, es importante decirlo que el presidente entró al gobierno con la premisa de que no iba a mirar hacia atrás en el sentido de buscar venganza y todo ese rollo. Entonces la gente dijo, oye, queremos que se enjuicien a estos expresidentes. Bueno, hagamos una consulta. Se lanza la consulta, el INE no avaló la pregunta donde se menciona bien los nombres y una pregunta bien hecha. Al contrario, los tribunales tuvieron que avalar una pregunta ambigua. Entonces, con todo esto, pues hay que hacer la consulta porque así se avaló por el INE. Y bueno, la gente opositora, que no es la única, Denise Dresser también han salido a atacar este proyecto de consulta popular. Políticos corruptos y voces desacreditadas del poder mediático se unen en contra de la consulta popular. Ahora vamos a ver qué han dicho estos canallas, pero antes de empezar con ese tema, es importante destacar algo. Hoy en conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dio a conocer los contratos que los gobiernos pasados hicieron para hacerse de los servicios de espionaje de Pegasus. Entonces se exhiben los contratos en una caja durante la mañanera y esto vamos a ver más adelante en cómo Rosa Isela, la encargada de la seguridad nacional, evidencia todo el proceso que van a hacer para que tú como mexicano te enteres qué eran estos contratos. Pues el presidente dio la instrucción de que se subieran a las redes sociales, al internet. Entonces de esto vamos a hablar y por qué la consulta popular es tan importante, porque el enjuiciar o el buscar empezar a abrir una carpeta de investigación por estos antecedentes como Pegasus, la Casa Blanca, la estafa maestra, Ayotzinapa. ¿Termino o le sigo? Porque hay mucha información respecto a actos de corrupción. Y miren, hay personas que dentro del sistema no están contentas con esta consulta. Y este es el caso de que uno de los principales detractores de esta consulta es el panista Vicente Fox, expresidente de México, quien a través de Twitter todos los días llama a no votar a la consulta. Inclusive invitó a asistir al Callejón del Beso el día de las votaciones.
Otro es el conductor de Latinus, Carlos Loret de Mola, quien calificó el ejercicio ciudadano como un nuevo engaño de López Obrador. Es el primer ejercicio ciudadano que se hace en el país. Además, a todo esto también se le suma Fernández de Ceballos, opositor al presidente López Obrador desde hace 20 años. De acuerdo con el panista veterano, la consulta será el proceso más corrupto que ha sufrido nuestra vida pública, porque se llegó a la infamia de consultar al pueblo si las autoridades deben de cumplir o no con el mandato de la ley. Otro de ellos es Anaya, que dice que la consulta es un engaño, dice que para enjuiciar a expresidentes es un engaño, es un país de leyes, los delitos se castigan, no se consultan. Y ahora, pues Denise Dresser, que sale con esto de que el ejercicio popular es en realidad un distractor más del gobierno, pues lo que podría haber sido un ejercicio ejemplar, como ya lo leímos, es una trampa. Si AMLO quisiera investigar corrupción e impunidad, puede actuar ya. Amigos, es increíble, pero si están saliendo los antecedentes, como el tema de Pegasus, que es lo más reciente descubierto por el gobierno actual, ¿cómo no hacer una consulta para que primero el pueblo avale que se comience una investigación? Recuerden, esto es simbólico, esto es representativo. Si la gente sale el día de hoy a votar, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque ya la gente está cansada. Y miren, este 1 de agosto hay una cita con la historia. Ya la gente inclusive empieza a mofarse de estos señores que le robaron al país. Y aquí están como ladrones encarcelados. Y esto es solamente el principio, queridos amigos, de lo que se viene en este nuevo régimen de gobierno. Y por eso quiero que escuchemos claramente lo que hoy se presentó en conferencia de prensa matutina referente a este tema de Pegasus y la consulta popular. Escuchemos con muchísima atención. Los contratos que se hicieron desde el gobierno de Calderón y más con el gobierno de Peña Nieto. Entonces van a darse a conocer estos contratos que se están entregando a la Fiscalía General de la República. Como ustedes saben, la empresa israelí NSO Group desarrolló el software de espionaje denominado Pegasus, que operó entre 2011 y 2018 en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y fue vendido a la entonces Procuraduría General por medio del grupo TechBull, que es quien tiene el contrato para la adquisición del sistema. No obstante, para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia. Dando cumplimiento a la instrucción del señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se dio a la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos digitales e impresos y pidió lo mismo a sus órganos desconcentrados. Como resultado de esta búsqueda, se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al grupo NSO, que vienen de la siguiente manera. En archivos de la extinta Policía Federal se encontraron 16 contratos suscritos con 2 empresas distintas, la KBH y la comercializadora de soluciones integrales Mecale SADCB. Además, en los mismos archivos se encontraron 2 contratos más firmados por la Secretaría de Gobernación de donde antes dependía la Policía Federal, con las empresas Proyecto Semilla y Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MB. En tanto, la que sigue, en prevención y readaptación social, en este órgano desconcentrado que tiene a su cargo los penales, se encontraron 7 contratos
con 4 empresas: Comercializadora Anzúa, Artículos Textiles, BCD London, en el Servicio de Protección Federal se hallaron 2 más con una sola empresa: Artículos Textiles, Equipos y Accesorios. En tanto que en el Centro Nacional de Inteligencia, que antes fue el CISEN, reportó 4 contratos más, de los que se tiene el registro de los pagos efectuados de la empresa Proyectos y Diseños BME. Adelante. Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba en el caso de Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que está actualmente preso en una cárcel, en un penal en Nueva York. Y está reconocido por sus prácticas de espionaje, pero también en el caso de Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio. Ahora vamos a la afectación a las arcas públicas por lo erogado a través de estos contratos. Suma alrededor de 1,970 millones de pesos. Esto es un poco más de 61 millones de dólares para la adquisición de software, de hardware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos, entre otros. Para dar cumplimiento a su mandato, señor presidente, esta es la información, la que está en esta caja, que se entregó a la Fiscalía General de la República con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se dé con los responsables de esta ilegal práctica, que violó la intimidad de periodistas, de políticos, de luchadores sociales, de empresarios, de defensores de derechos, de servidores públicos, de legisladores. Y así, este nuevo gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia. Aquí no se espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten servirles. Nada más decir que los contratos de las empresas relacionadas con Pegasus van a subirse a la red para que todos tengan la información. Le pido a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que el día de hoy se suban los contratos. Bueno, amigos, así la información del día de hoy. Muchísimas gracias por estar hasta el final de este video. Nos vemos en la siguiente. No olvides tu me gusta en este video, suscribirte y activar la campanita en Notamex, detrás de los famosos y mexicanos con AMLO, para que te sigas manteniendo informado de la transformación del país. Aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos en la siguiente.